Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues esto se acaba, queda pues es una semanita más de carreras en ruta y le echaremos lo que se podría decir el cierre ya de las carreras pues más importantes. Sí que quedan algunas carreras, sobre todo por Sudamérica, punto 2, alguna cosa también por Asia, pero en definitiva lo que es el calendario importante la semana que viene se acaba. Y una semana donde hemos tenido In Lombardía, donde no ha habido ninguna sorpresa, yo diría que casi ninguna emoción, y de eso también quería hablar un poco en esta entrada. ¿Os resulta ya aburrido que Tadej Pogačar gane siempre de la misma forma y que al final los protagonistas sean los mismos? No sé, lo planteo porque, por ejemplo, fue una cosa curiosa que no sé si había pasado alguna vez en nuestra grupeta de Telegram, ya sabéis, @ciclismo de ayer y hoy. No hubo ni un solo comentario sobre la carrera. Es decir, una de dos, o todo el mundo lo dio por hecho y nadie quiso decir nada, o a lo mejor la mayoría de gente no estaba ni viendo la carrera. Me gustaría también tener esas notas de audiencia. Yo creo que en los últimos 5 años seguro que Lombardía ha perdido audiencia. Estoy casi convencidísimo y seguro que en las últimas 4, en la cuarta y en la quinta, aún más. Bueno, es lo que nos toca vivir, y nos toca vivir con un fenómeno como este, que hace las cosas así, que creo que en las últimas 14 carreras de un día ha ganado de la misma forma, atacando desde lejos o atacando desde unos kilómetros antes de llegar, y no ha tenido ningún rival. No ha habido rival que le haga sombra ni nada. Hablábamos también con un compañero de grupeta si al final la falta de emoción resta al final gente delante de las pantallas. Y yo creo que sí, que resta. Es que incluso creo que en la previa que hice de Lombardía mucha gente ni la escuchó o ni se le pasó a escucharla, y eso que la introducción me la curré bastante con datos históricos y tal, y creo que estuvo muy bien, porque seguramente pensarían, ¿qué me van a explicar? Que Pogačar va a ganar, que Evenepoel va a quedar segundo. Es decir, sí, claro, es lo que se tiene que explicar porque es lo que sucedió, es lo que debería haber sucedido. Y es así, al final es un ciclismo previsible, y la previsibilidad hace que al final se pierda emoción y al final pueda surgir la palabra aburrido. Pero yo creo que también lo podemos ver desde un punto de vista diferente, y es que estamos viviendo un momento histórico. No sé, supongo que cuando los que vivieron a Eddy Merckx en directo, aunque no había la cobertura que ahora había, también estaban delante de ese momento histórico. O los que vivimos los 5 Tours de Miguel Indurain también estábamos delante de un momento histórico. Yo creo que aquí estamos delante de un momento histórico y que todavía parece que un par de temporadas, 3, todavía podría durar, porque no se ve visos de que alguien pueda hacerle sombra a este corredor. También hay que decir que yo creo que cuando aborde la carrera será bastante corta en comentarios, porque yo creo que es una de las carreras que recuerdo últimamente con menos chicha para contar. Es decir, pasaron tan pocas cosas, tan pocas. Bueno, no lo voy a avanzar porque quiero luego compartirlo con vosotros, pero también reflexionar sobre ello. Es decir, casi ni se movió nadie en ese sentido de intentar hacer algo diferente. Igual que había pasado en el europeo, que allí sí que en Bélgica y Evenepoel intentaron hacer cosas diferentes. Pero aquí nada, no se movió nadie, no hubo casi movimientos así un poco sorpresivos. Bueno, todo eso lo contaré luego. Antes viene la actualidad, os explico los titulares de la actualidad, el culebrón de Israel, que parece que se acaba, luego lo cuento. La demanda de 30 millones de euros que le ha puesto el Israel Ardeleguí, os cuento cómo está la cosa. Las misteriosas declaraciones de Roglic sobre su futuro, la verdad es que ha dejado ahí una frase que nos ha dejado un poco pensativos. Juan Ayuso lanza nuevas perlas sobre su salida de UAE. Se han presentado el calendario UCI 2026 y os voy a hacer un repaso bastante exhaustivo sobre todos los cambios que hay de cara a 2026. Y cómo no, repaso de mercado, que había algunos movimientos, y sobre todo despedidas, ya que estamos en las últimas carreras. Es verdad que está habiendo muchos corredores que se están despidiendo. Pues nada, todo explicado, comenzamos.
comenzamos la actualidad con eso. Israel Tech anunció un cambio de rumbo fundamental en su estructura e identidad. Este cambio será efectivo a partir de la temporada 2026. Esta decisión se considera esencial para asegurar la continuidad y el futuro del equipo en el pelotón World Tour. Ya os he hablado de todas las presiones que han llevado a esta decisión, y no solo durante la Vuelta a España, sino tras ella también. Incluso, lo apunto, no participó en el último In Lombardía, que es una carrera World Tour, cuando parecía que las carreras World Tour no podían echar a los equipos de esa carrera o no dejarlos participar. Pues bien, no participó. Al final parece que Italia sí que ha podido con el pulso con Israel, porque creo que no ha participado en ninguna de sus carreras de estos últimos días. Si nos vamos a los cambios que han anunciado, la transformación incluye varios puntos que hacen un distanciamiento con su identidad israelí actual. Lo primero, que a partir de 2026 el equipo acometerá lo que se llama un rebranding completo, que incluye cambio de nombre, imagen y políticas de comunicación. La decisión explícita es renombrar y reestructurar el equipo, dejándose de su actual identidad israelí. Aunque el nuevo nombre aún no ha sido desvelado, se eliminará la palabra Israel y se priorizarán denominaciones neutrales. También Cillian Adams, el multimillonario canadiense-israelí, sionista y fundador del proyecto, se apartará de su participación diaria y dejará de ser portavoz de la formación. Adams centrará su actividad en un papel como presidente del Consejo Judío Mundial en Israel. A pesar del giro de gestión, Adams seguirá aportando una parte relevante del presupuesto anual. Se calcula que unos 10 millones de los 28 totales que tiene invertido Israel. Y que la plantilla mantendrá, eso sí, corredores de Israel. El equipo insiste en que, si bien el nombre y la imagen cambiará, el proyecto mantendrá su esencia fundamental: fomentar y desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo. No obstante, algunos observadores interpretan el movimiento como una operación de imagen o una maniobra de maquillaje, buscando un cambio más simbólico que real, ya que los lazos financieros y la base competitiva se mantienen. Y dentro de ese bucle de Israel han anunciado 4 renovaciones. George Bennett, a sus 35 años, ha renovado por un año más. Guillaume Bombin hasta 2026, Hugo Hostetter hasta 2027 y Nick Schulz hasta 2028. Y siguiendo con Israel, le piden 30 millones a Derek Guy por daños y perjuicios. Derek Guy hubiera tenido que ser la bandera del equipo en los próximos años. Anunció su rotura unilateral de su contrato con el equipo justo antes de empezar la Vuelta. Guy no hizo públicas las causas de su decisión, aunque algunos rumores apuntaron a un hipotético fichaje por Ineos Grenadiers, que de momento todavía no se ha publicado. Pero el otro día, yo creo que aquí mete un poco la pata, porque si no has dicho nada, ¿para qué lo dices ahora? El otro día se rompió su silencio con un comunicado. Su ruptura se debía a una relación irreparable con el equipo, fruto de un principio personal que pesaba enormemente sobre su conciencia. Y añadió: el dinero nunca fue la motivación de la ruptura, fue un riesgo que estuve dispuesto a tomar parte, simplemente no podía seguir corriendo para ellos. Acordaros que Derek Guy acababa de renovar por el equipo, creo que hasta 2028. Cuidado, que seguro que ahí les soltaron una buena pasta. Es decir, que unas semanas antes renueva y unas semanas después lo quiere dejar. No sé yo, me parece que no le hacen bien estas declaraciones, porque fijaros el problema que tiene ahora. Esas declaraciones han hecho que, además, se suba la puja de Israel, no solo por haber roto el contrato de forma unilateral, sino que además le piden 30 millones en concepto de indemnización. Una burrada, un dinero que no tiene Derek Guy y que, por supuesto, es como el presupuesto medio de un equipo World Tour. Ya hemos dicho que Israel son 28 millones, pues le piden 30. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Es un caso complicado. Además, hay muchos precedentes europeos, pero claro, es que Derek Guy es canadiense. El equipo es de Israel, es decir, que no sé cómo lo va a hacer. Tendrá que buscarse buenos abogados para que rebusquen y poder intentar no pagar o pagar lo mínimo posible. No sé. Veremos, seguiremos un poco esta noticia también. Llegamos a las misteriosas declaraciones de Roglic sobre su futuro. La incertidumbre que rodea el futuro de Primož Roglic para 2026 y es más que un tema que está sobre la mesa, sobre todo cuando llegó Remco Evenepoel. Todo el mundo pensó: ¿y ahora qué vamos a hacer con Roglic? Roglic ha demostrado ser consciente de lo ambiguo de las declaraciones que ha realizado y la verdad es que, bueno, primero las lanzó, luego las matizó. Yo creo que al final todo quedará en nada, pero
Aquí están las declaraciones. Cuando se le preguntó específicamente por su futuro, Roglic respondió de manera crítica, sin confirmar su permanencia a largo plazo o continuidad en el deporte. Dijo: mi futuro, un sabio dijo una vez, ya veremos. Veremos cómo va hoy y en las próximas semanas, pero lo normal es que siga corriendo el año que viene. Al ser preguntado directamente si terminaría su contrato de un año restante en Red Bull Bora, respondió simplemente con un ya veremos. También ha expresado dudas sobre su continuidad debido a la edad, admitiendo que el día que lo deje se acerca. Roglic, recordad que cumplirá 36 años y mencionó que ya no tiene 20 y que está viendo su futuro de forma diferente y que quiere hacer otras cosas en la vida. Como digo, más tarde Roglic matizó los rumores de retiro señalando que no tiene fecha o edad específica para parar. Indicó que seguirá corriendo mientras lo disfrute y tenga motivación, y decidirá sobre el futuro después de ver cómo van las próximas temporadas. No sé, yo creo que para Roglic ha sido también un golpe bastante duro lo que Evenepoel, pues al final cope, ¿no? El protagonismo es normal. Él ya tiene 36 años, parece que le va a costar ganar otra gran vuelta y al final queda como un poco relegado y quizás piense, pues a lo mejor si me pudiera buscar otro equipo y pudiera salir de él, podría quizás tener una mínima posibilidad más de poder conseguirlo. Pero bueno, eso es lo que hay de momento sobre Roglic, que tampoco me quiero alargar mucho más porque al final es todo darle la vuelta a lo mismo, ¿no? Roglic ha perdido como ese centro estando en el Red Bull Bora y lo ocupa claramente Evenepoel. Un poco lo mismo que Skelmos, que se pensaba que iba a ser el rey del Líder Trek y al final con la llegada de Juan Ayuso también hizo esas declaraciones que hizo y que lo hace quitar de un poco del medio. En ese sentido, Juan Ayuso esta semana se han rescatado cosas que no se habían publicado anteriormente sobre declaraciones que había hecho por su salida de UAE. Y dice que Ayuso enfatizó en su frustración se debía a la dirección del equipo más que en sus compañeros. Y aquí dijo, el problema principal residía en la dirección, ya que nunca dejaron claro cuál era el mensaje o el papel de los corredores. Afirmó que se sentía que se cometían errores, estos nunca se abordaban o solucionaban, lo que le quitaba muchísima energía. Ayuso criticó la falta de autocrítica de UAE, señalando que al acabar las etapas jamás se hablaba de lo sucedido, independientemente de si había salido bien o mal, creando tensiones internas. Y a mí me cuesta pensar que un equipo, el más grande que ahora mismo hay en el pelotón internacional, no haga una reflexión sobre lo que ha pasado en una etapa. A mí me parece que debería ser lo normal. A ver, que yo no estoy metido en el mundillo, pero me parece que es de lógica, ¿no? Un poco estudiar qué ha pasado y ya preparar lo que será la siguiente etapa. Dice que también admitió que a menudo tuvo que competir contra sus compañeros en UAE, lo cual no era una sensación agradable. Señaló que esa tensión se acumulaba cuando estaba más concentrado en lo que sucedía dentro del autobús que fuera. Eso ya lo sabíamos, lo de las tensiones internas. Luego también dijo que sobre la rivalidad interna, Ayuso declaró que, por ejemplo, los choques retratados con Joao Almeida en el pasado no eran realmente con el corredor. Y respecto al Giro de 2025, donde Isaac del Toro atacó el día que Ayuso se cayó en la etapa del Esterrato, Ayuso lo consideró una equivocación de del Toro, pero recalcó que su problema no era con las decisiones de carrera, ya que él también se equivocaba, sino con la gestión posterior del equipo. Ayuso reveló que la idea de dejar el equipo no fue repentina, sino un desgaste gradual. Dice que desde la vuelta de 2023, ojo, hace 2 años, ya pensaba que si se presentaba la oportunidad de irse la consideraría. Sentía que después de cada carrera no había química ni relación. Confesó que al acumularse las cosas llegó un momento en que pensó que estaba allí para disfrutar del ciclismo y no para sufrir. Y cada vez que mencionaban brevemente la posibilidad de irse a la dirección, la respuesta era siempre la misma, no. Hubo un punto de inflexión importante, fue la negociación de la extensión de contrato de Juan Ayuso. En enero de 2025, UAE le hizo una propuesta para extender su contrato 2 años más, hasta final de 2030. La mayor preocupación de Ayuso en ese momento no era el dinero, sino la famosa cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Ayuso estaba dispuesto a renovar si se eliminaba o cambiaba por una cláusula más proporcionada en caso de querer marcharse más tarde. Tras no aceptar la renovación, la dirección se volvió muy agresiva y le dijeron que si no firmaba ya veríamos qué calendario iba a tener. Eso fue uno de los momentos claves en que Ayuso decidió que ya era suficiente su participación en UAE. No sé si vendrán declaraciones ahora de UAE contrarrestando las declaraciones de Ayuso, pero me parece
bastante gordo. Y me parece que todo lo que estamos sabiendo después de esa nota de prensa que puso Gianetti cuando anunciaron que Ayuso dejaba el equipo, cada vez dejan en peor lugar a UAE. No sé si saldrá más gente hablando sobre el tema, o supongo que todos firmarán una cláusula de silencio, ¿no? Cuando uno sale del equipo. Supongo que sí, que lo harán. Pero vaya, que me parece bastante gordo. Vamos, se ha presentado el calendario UCI 2026 y os cuento los cambios más significativos. Me voy a centrar en las carreras que van de punto 1 hacia arriba, pero en alguna en singular, como por ejemplo la primera que voy a comentar, ya veréis que es punto 2, pero quería comentarlo. Empezamos con las nuevas carreras, las carreras nuevas de 2026, la mayoría son punto 2, muchas de ellas en Turquía y Grecia, pero la primera, una que se celebrará en enero, se llama la Pune Grand Challenge Tour y es 2.2 y es una vuelta por etapas que se disputará en la India, cosa que no sé si ha sucedido alguna vez en la UCI, por eso lo quería apuntar. En febrero habrá una carrera más en Portugal de un día, el Aveiro Region Champions Classic 1.1. En abril habrá otra carrera por etapas en Italia, el Giro de la Magna Grecia 2.1. En junio habrá una carrera que yo creo que puede ser muy chula en Italia, Lyon-Torino, que es una carrera por etapas 2.1. Y luego ya en septiembre se suma otra carrera de un día en Italia, el Gran Premio de Lazio 1.1. Vamos a ver con los cambios de categoría. La clásica Camp de Montverdre al final pasa de 1.2 a 1.1. El Alula Tour pasa de 2.1 a 2.pro. El Surf Coast Classic Men pasa de 1.1 a 1.pro. El Mustang Classic de 1.1 a 1.pro. Como estáis viendo, todas las carreras de principio de temporada les han subido un poco la categoría. La clásica Loire Atlantic de 1.1 a 1.2. Region Pi de Loire Tour de 2.1 a 2.pro. La Flecha du Sud, que lleva muchos años con 2.2, pasa a 2.1. La Duracell Darts Doors Gen Hageland de 1.pro a 1.1. El Tour de Chequia de 2.1 a 2.pro. Y el Gran Premio Crank de 1.1 a 1.2. Cambia de fechas, las más significativas. La clásica Terras del Ebre, que es 1.1, pasa de julio a marzo. O Gran Camino pasa de febrero a abril. El Giro del Apenino pasa de junio a mayo. El Gran Premio Criquelión pasa de marzo a mayo. La AP Epic Classic pasa de junio a mayo. El Etias Tour de Valonia pasa de julio a junio. El Mercatur Classic Alpes Maritimes pasa de mayo a junio. El circuito franco-belga pasa de agosto a junio. El Tour de Lane de agosto a julio. El Tour de Dinamarca de agosto a julio. Ya veis que julio se está petando de carreras. Y el Giro del Abruzzo pasa de abril a septiembre. Carreras que vuelven al calendario, que habían estado, por ejemplo, el Tour de Colombia, que la última edición fue en 2024. El Jacob Herald Sun Tour, otra carrera por las antípodas, que la última fue en 2020, el Giro de Cerdeña, que la última fue en 2011, el Circuito de Valonia, que la última fue en 2024, Venderan, que la última fue en 2024, la Philadelphia Cycling Classic, que ya os hablé de ella, la última fue en 2016, el ZLM Tour, que la última fue en 2024. Y carreras que cambian la duración, las más importantes, por ejemplo, la Vuelta a la región de Murcia vuelve a ser una vuelta, porque es 2.1 y pasa de un día a 2 días. Buena noticia, yo creo. El Tour de Alpes Maritimes, a mí esta me duele porque es una carrera que me gustaba ver. Pasa de 2 días a 1 día. El Tour de Suiza, esta sí que duele. Ya lo dije que pasaba de 8 días a 5 días. Que no se entiende que una carrera de este calado tenga que reducir tantos días. Eso es mala señal. La Route de Occitan, también una carrera que estaba chula. Pasa de 4 días a 2. El Tour de Bretaña, de 6 días a 5. Y el Maryland Cycling Classic, que había sido una carrera 1.pro, ahora pasa a ser 2.pro y pasa de 1 día a 3. Por tanto, aquello que decíamos que en América se están ampliando los días, la verdad es que está sucediendo así. Más rápido, noticias más breves. La salida del Tour de 2028 se la disputan Luxemburgo y Praga, aunque hay quejas de ciertas ciudades francesas que dicen que tendría que comenzar en Francia, porque van a comenzar en Barcelona y Edimburgo, pues toca. Y encima Eslovenia se postula en 2029. Menudo lío. Steve Williams pasa por el quirófano para solucionar su persistente problema de rodilla. Es una lesión en el tendón del cuádriceps y síndrome del plica. Ahí lo dejo por si lo queréis ver. Lleva sin correr desde mayo, donde hizo DNF, dice que ha ido bien la operación y veremos a ver la recuperación.
George Mulberge deja Movistar después de 5 años, a sus 31 años ha fichado por el Decathlon, y lo curioso es que solo ha fichado por un año. Me cuesta entender que solo haya podido fichar por un año. Kevin Bauquelin al final se confirma que va a Ineos, al final ha fichado por 3 temporadas. Lorenzo Fortunato y Harold Martín López han renovado los dos hasta 2027 por Astana. Carlos Verona, 32 años, y ha renovado por 3 años. Esto sí que es confianza, por Lidl Trek. Patrick Corban también ha renovado por Lidl Trek hasta 2027. Johnny Zaguirre, a sus 36 años, seguirá un año más en Cofidis. Emanuel Buchmann también ha firmado 2 años más, por tanto hasta 2027. ¿Y quién lo deja? Arnaud Demar, a los 37 años, se ha retirado después de 15 años y casi un centenar de victorias. La última carrera, pues la de este domingo, la Paris Tours, donde se despidió. Elia Viviani también ha anunciado su retirada del ciclismo. Antes correrá el Giro del Véneto y creo que tenía por ahí alguna carrera más, supongo que será la otra, la Veneto Classic, pero también disputará el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en Santiago y luego ya se retirará. Antoni Pérez, también del Cofidis, a los 34 años, se despidió en el Tour de Vedí. Y Alexander Vinokourov Jr. deja el ciclismo a los 23 años. La verdad es que sufrió una grave caída en marzo de la que no se ha podido recuperar. Sí que ha vuelto a competir, pero compite con mucho dolor y él ha dicho que con ese dolor no puede seguir. Y esto ha sido un poco la actualidad y nos vamos ya a hablar de In Lombardía. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Pues estamos ya en Lombardía y no sé si alguien se esperaba alguna cosa diferente a la que sucedió. No lo pones muy fácil, Pogačar, no lo pones muy fácil, Renko Benepul, a la hora de hacer una previa y adivinar el primero y el segundo. Creo que al final también los que llegaron por detrás también estuvieron ahí en esa previa que os compartí un día antes de la carrera. Una carrera que, como os decía, creo que es de las que menos historia han tenido. No sé si iba a decir de toda esta temporada, pero me cuesta encontrar una carrera donde no haya habido alternativas, donde no haya habido cosas que explicar y que todo se resumiera en que pues hubo una escapada bastante numerosa al principio de la carrera, donde hubo un tío que fue el más listo y además el que está en mejor forma, que es Quinn Simmons, que se fue por delante anticipando lo que ya todo el mundo sabía, que era el ataque decisivo de Pogačar, y que en ese anticipar Quinn Simmons al final consigue hacer una muy meritoria posición al final de la carrera. Pero todo ello llevado a esa anticipación y llevado también a que el corredor, la verdad es que está teniendo piernas. Se está demostrando, sobre todo este año, quiero remarcar, Quinn Simmons. Ya lo veíamos viniendo, lo veíamos viendo otros años atrás, pero sobre todo esta temporada como mucho más resolutivo, ¿no? En este tipo de carreras, como mucho más fundamental, como mucho más importante. Veremos que también cuando haga repaso de las otras carreras, por ahí también sale de nuevo Quinn Simmons. La verdad es que hizo una muy, muy buena carrera. Pero estaba claro que UAE no iba a dejar que se fuera una escapada. Además, al principio de todo también tuvo la ayuda de Red Bull Bora, no sé, supongo que pensando en Roglic. Y también tuvo la ayuda de Decathlon, supongo que pensando en el fenómeno, en Paul Seixas, que la verdad es que de nuevo hizo una muy buena carrera y siempre decimos lo mismo cuando vemos estas carreras, que este corredor pinta, la verdad, muy bien. Luego sí que es verdad que ya se ocupó UAE en solitario
Vimos ya a Sivakov trabajando, vimos a Novak trabajando, y cuando vemos ya esos corredores tirando, eso quiere decir ya que están poniendo un paso importante para ir rebajando el tiempo. A 82 kilómetros para la llegada es Quinn Simmons el que ataca desde la escapada. Están subiendo el paso de la Croseta y en ese momento tienen 3:02 sobre el grupo de Pogačar. Fijaros que hace un buen camino, llegará a estar, pues eso, casi 50 kilómetros en solitario Quinn Simmons delante de la carrera, hasta que, claro, se llegó al punto decisivo. Ya lo dije también en la previa, que yo creía que Pogačar atacaría en ese paso de Ganda, 9,3 kilómetros al 7,1%, que estaba lo suficientemente cerca de la meta y también lo suficientemente lejos, y con el porcentaje y la longitud adecuado para que un ataque de Pogačar fuera definitivo. Ahí se puso ya todo UAE, Sivakov, Majka, Bain, y cuando ya se ponen esos, el ataque es inminente. También se puso Del Toro, que en un momento dado está Del Toro tirando, y justo cuando ataca a Pogačar, en ese momento quedan 36 kilómetros para el final, y la diferencia con Quinn Simmons es de 1,15. Vemos como Del Toro se aparta hacia la derecha, como diciendo el camino es tuyo, esta vez no voy a intentar ni seguirte la rueda para hacer un doblete, y ya me quedaré detrás a esperar. Y así fue. Evenepoel esta vez ni se movió, dejó que Pogačar se fuera para adelante. Evenepoel siguió con su ritmo, un ritmo que, cuidado, solo pueden seguir Storer, Seixas y Del Toro. No es un ritmo cualquiera el que utilizó Evenepoel, no es un ritmo de aquellos de ir tirando, sino es un ritmo de perseguir en serio. Lo que pasa es que, como en otras ocasiones había intentado salir a su rueda, esta vez yo creo que ya después del Mundial y del Europeo entendió que era mejor ir a su ritmo y hacer lo que tenía que hacer, que era quedar segundo. A 34,3 kilómetros Pogačar ya se une a Simmons y nada, 500 metros después lo deja. Estaba claro que iba a ser así. A 32,2 vemos que Seixas lo está pasando mal y se queda, y es a 31,2 cuando se queda Del Toro. A 30,7 Evenepoel y Storer dan caza a Simmons, que ya forman el grupo perseguidor de Pogačar. Están a punto de coronar y lo hacen sufrir, la verdad, Simmons. Y es en la bajada cuando se queda Simmons. Es curioso que no se quede subiendo y sí que se quede bajando. En esa bajada también vemos una caída de Carapaz, que estaba para hacer, yo creo, un top 10, y la verdad es que también lo tuve ahí en cuenta en la previa y me supo muy mal. El parte del día después es que no, la verdad es que no tenía ninguna lesión importante, pero claro, la caída, si la habéis visto, fue bastante aparatosa. Y aún en la bajada, curioso también, que Evenepoel no es el mejor bajador del mundo, pues deja a Storer. Evenepoel deja 21,1 kilómetros, deja a Storer. A 16,5 Del Toro caza a Simmons, y parece que la cosa ya estaría más o menos decisiva, que primero sería Pogačar, segundo Evenepoel, tercero Storer y cuarto todo pintaba que fuera Del Toro. Y luego ya llegamos al final. Antes de la victoria de Pogačar vemos a 2,7 kilómetros cuando se está subiendo el Colle Alperto, esa subida que tiene un tramo empedrado en la ciudad ya de Bérgamo, dos motos taponando el terreno a Evenepoel, que tuvo que echar pie a tierra porque esas dos motas se vieron una taponada con la otra, además con el público. No me quiero ni imaginar si ese momento hubiera sido decisivo para la carrera. Luego relatamos que más o menos pensamos que pasó porque no lo vimos, pero al final victoria para Pogačar. Segundo, Evenepoel, además saludando, despidiéndose de los 7 años de Soudal. Tercero, Storer, que vuelve a hacer una de sus carreras buenas. Me alegra muchísimo que Storer se haya recuperado para este tipo de carreras y las otras que ha hecho durante todo el año. Cuarto, al final Simmons, que no vemos cómo deja a Del Toro en la subida final. Yo me imagino que lo dejó en la subida final, porque no se entiende de otra forma. Y Del Toro es cazado por un grupito. En ese grupito está Pidcock, está Seixas, está Bernal y está Bain. Entre ellos se disputan la quinta posición y quedan tal cual lo he dicho. Del Toro, Pidcock, Seixas, Bernal y Bain. Y nada, Seixas, que hizo declaraciones que decía que estaba un poco decepcionado por no poder haber competido por el podio. El 10º puesto es para Uijtdebroek, que en este caso hay que apuntarlo porque ya sabéis que es el flamante fichaje de Movistar. Llegaría unos segundos
más tarde que el grupito del quinto puesto. 108 victorias para Pogačar, 94 para UAE, que está buscando las 100, no sé si llegarán. Me parece a mí que con las carreras que quedan, a no ser que hagan alguna cosa extraordinaria por China, me parece que va a ser complicado que lleguen. Único ciclista en el mundo que ha hecho 5 años consecutivos victoria en la Lombardía, iguala los 5 triunfos de Coppi, 3 monumentos en el mismo año ganando, es decir, que es iguala a Merckx, que solo lo había podido hacer Merckx, y primero que hace podio en los 5 monumentos en un mismo año. Merckx también los corrió en alguna ocasión, pero sin la conciencia también de que fueran monumentos. Y en el año que ganó los 3, me parece que hace segundo en Roubaix y sexto en Lombardía. Por tanto, aquí Pogačar vuelve a superar ese récord que tenía Merckx. Pero como digo, Merckx no tenía conciencia de que fueran monumentos y a lo mejor si hubiera tenido conciencia de ello, pues a lo mejor incluso lo hubiera peleado más, pero bueno, tampoco creo mucho porque Merckx iba por todas siempre. Ha dicho Pogačar que no... Otra vez ha repetido que no le gusta que le comparen con Merckx, que son 2 tiempos diferentes, que Merckx es Merckx, que Pogačar es Pogačar, y una cosa curiosa es que al final de la carrera Pogačar estaba al lado del propietario, el de las bicicletas Colnago, y en ese momento recibió una llamada de Merckx, el Colnago, y entonces le dijo que si quería que se pusiera Pogačar al teléfono, y se ve que estuvieron hablando Pogačar y Merckx un rato después de la victoria de Ester. Cosas curiosas que tienen los genios. Pogačar también ha dicho que ha sido su mejor temporada hasta ahora. No sé, tendríamos que mirarlo, puede ser que sí. Que lleva 7 años seguidos diciendo que esta es mi mejor temporada. Es decir, que cada año, según él, se está superando. Eso tiene mucho mérito y además mucha conciencia. Aquellos que dicen que Pogačar no tiene conciencia de lo que hace, aquí demuestra que tiene mucha conciencia en la planificación. Y ojo a lo que también se ha publicado hoy. Según Head Last News, Pogačar está considerando no ir el año que viene a la París-Roubaix ni al Amstel Gold Race. Es decir, que lo tiene más o menos previsto. Con eso, dice que se podría tomar un descanso de 2 semanas entre Tour de Flandes y Lieja-Bastogne-Lieja. Eso también podría generar una buena oportunidad para disputar el Giro de Italia, de nuevo, y lo que parece totalmente descartado a día de hoy, según el rotativo, es que no va a ir a la Vuelta a España, porque dice el equipo que es bastante perjudicial, quizás para Pogačar, hacer Tour, Vuelta y luego Campeonato del Mundo de Canadá. Por tanto, parece que nos podemos despedir un año más de la Vuelta. Yo creo que a lo mejor lo hace como Merckx, ¿no? Un día llegará allí, la ganará y por aquí he pasado y he ganado. Pero bueno, que será, si no el año que viene, que no creo, pues de aquí 1 año, de aquí 3, en algún momento otro seguro que tiene que ir a la Vuelta a España a ganarla, porque si no sería una muesca importante que se dejaría sin marcar. Poco más que contar de la Lombardía, bueno, que fue la última carrera de Rafał Majka, eso también, y lo vimos pues peleando hasta el final. A mí me da que este tío aún tenía una temporada más, porque la verdad es que ha hecho unas carreras muy buenas, tanto como corredor de equipo, como incluso alguna que otra vez que ha tenido un poco de libertad, y yo lo he visto realmente bien a Rafał Majka. Supongo que llega un momento que la exigencia de este deporte es tan grande que física y mentalmente pues llega un punto que dices yo quiero parar, y seguramente a lo mejor tiene alguna oferta de ocupación mejor que la que tiene ahora y es totalmente lícito que ya haya hecho todo lo que tenía que hacer en el ciclismo y que tenga suficiente. Estamos ya en las otras carreras y espero que os quedéis por aquí, que podáis llegar hasta el final del programa. Iré rapidito. Tuvimos el lunes la Copa Bernocchi y allí ganó Dorian Godon, que iniciaba su racha de esta semana. En esa Copa Bernocchi ganó por delante de Tobias Lund Adrensen y Giovanni Lonardi, que acabó tercero. Y el sábado se llevó el Tour de Vedí, 1.1 por delante de Emile Genier, que yo no sé qué hace todavía en el Total Energy, lo digo cada vez que sale, porque es un tío súper regular. Es decir, que yo creo que no sé, es que incluso a un Decathlon o a un FDG le vendría muy bien este corredor.
o incluso a otro equipo, y Giovanni Lonardi, que sigue haciendo esos tops tan buenos para Polti. 6 victorias este año para el campeón nacional francés Dorian Godon, que ahora ya no es ninguna sorpresa que gane estas carreras. Con el Tour de Bétis se acabó el campeonato, lo que es la Copa de Francia, que se la llevó Clement Venturini, es decir, que ha sido el más regular de la Copa. El martes se disputó el Memorial Frank van der Broek, Beach, Chimay Beach, y Jordi Meus superó a Neil Eekhoff y a Christophe Laporte en esa subida final que hay de adoquines. 4ª victoria del año para el corredor de Red Bull Bora, que parece mentira, lo he mirado, pero es su mayor número de victorias desde que es profesional. Me parece a mí que un sprinter como él, que 4 victorias sea lo máximo que ha conseguido en, creo que son 5 o 6 temporadas, me parece alucinante. Aquí también fue la última carrera, ya lo comenté la semana pasada, de Adrián Petit, que se despedía. El martes también se corría Tre Valle Varesini, 1.pro, y aquí tuvimos pues otro recital de Pogačar. Lo que pasa que aquí, lo que fue un poco diferente es que atacó en una bajada, no en una subida, a 21 kilómetros de final, que estuvo interesante porque durante 3 kilómetros hubo una pequeña persecución, porque claro, era en bajada y a Pogačar le costaba abrir el hueco, pero es que fue aquello como a piñón, hasta que al final Pogačar pudo con todos. El que estaba tirando por detrás no era otro que Quinn Simmons, que al final dio todo lo que pudo por intentar conseguir atrapar a Pogačar, y fijaros que al final acaba en la posición 69. Y solo quedaban, 18 kilómetros cuando Pogačar definitivamente se va. La verdad es que Pogačar tenía muchas ganas de ganar esta carrera, porque el año pasado, acordaros que la había añadido a su calendario para poder ganarla, y no pudo ganarla por la lluvia, y por eso le tenía muchas ganas. El jueves, el Gran Piamonte 1.pro, y aquí la exhibición fue de Isaac del Toro, que en los últimos 21 kilómetros pareció que, yo que sé, cuando lo vi parecía la misma imagen de Pogačar, es decir, que parece que corren casi igual. Está claro que este corredor, Isaac del Toro, desde el Giro de Italia ha mejorado mucho tácticamente. Y yo no sé lo que pasaría ahora, en una situación como la que se dio en el Giro de Italia. Me parece a mí que a lo mejor Isaac del Toro no haría lo que hizo y que le costó un Giro de Italia. Como decía, falta de 21 kilómetros, subiendo la última cota del día, de unos 6 kilómetros, y con unos cuantos escapados con 45 segundos de ventaja. El mexicano sabía que tenía 2 kilómetros realmente duros de esos 6 para atraparlos, y allí pues es donde lo hizo. Se puso en plan locomotora. Le costó 3 kilómetros ponerse en líder, pero al final lo hizo. Nueva victoria para Isaac del Toro. Cuidado con el dato. Desde el 7 de septiembre a ese 9 de octubre, Isaac del Toro había disputado 9 carreras de un día en Italia, de las que ha ganado 6, que yo creo que es una burrada también, Yo creo que es de récord también. Y también sí que es de récord que, según una estadística que he podido encontrar, ahora mismo acaba de empatar con Philippe Gilbert, que en 2011 obtuvo 9 victorias en carreras de un día de categoría al final UCI, ¿no? 1.1 para arriba. Del Toro también tiene 9 ahora mismo. Con 8 está Deli, y Pogačar con la Lombardía también está con 8. Toda esa estadística desde el año 2000. Muy rapidito, nos vamos al Tour of Tailake 2.pro, y aquí Matteo Malucelli del Astana se llevó la general y 2 de las 4 etapas. 8 victorias este año para el corredor, y no sé si alguien tenía dudas de que no iba a ser un buen fichaje para Astana, y lo habíamos hablado al final de la temporada pasada, porque aún nadie había conseguido fichar a este corredor, que el año pasado, no sé, más de 10, 15 victorias había obtenido, y estaba por ahí rondando por el Continental, y mira, demostrado que tenía un hueco en un equipo incluso World Tour. Y cuidado con los otros 2 que ganaron etapas, sobre todo uno, Alexander Savi, que se llevó una de las etapas. Lleva 9 victorias este danés, que había sido profesional, que había estado en equipo World Tour, creo que también, Alexander Savi, que se tuvo que reconvertir a Continental, y yo creo que también tiene hueco en algún equipo. Y Martin Lass, que también había pasado y lleva 3 victorias este año, también está demostrando un buen nivel. El domingo se disputó el trofeo Tesi Moda Valdengo Europa 1.1, y sigo, sin entender por qué Pro Cycling considera esta carrera heredera del trofeo Baraki. Todavía a día de hoy, cuando entras, lo ves. Y por eso os dije
que la semana pasada que estábamos de enhorabuena, porque pensaba que le habían cambiado el nombre incluso a la carrera, y que íbamos a tener el trofeo Baracchi. Pues nada más lejos de la realidad, porque esta prueba es una prueba que ya se había disputado con anterioridad y es una prueba de un día italiana con el final en el famoso Santuario de Europa. Por tanto, pido disculpas, pero también ahí está la explicación. Todavía, a día de hoy, no sé, voy a entrar ahora mismo que estoy aquí grabando y me voy a ir a 2024 y en 2024, si lo queréis ver, pone trofeo Baracchi. Total, no entiendo porque todavía Pro Cycling lo tiene así. Lo que importa es que Adam Yates se ha alzado con la victoria en esta carrera. Al final lo tuvo un poquito complicado porque la estrategia de UAE, por cierto, con estas son 95 las victorias del equipo, lo tuvo complicado porque venían con Sivakov, con Jay Vine, los dos lo intentaron pero ninguno de los dos pudo irse y tuvo que ser Adam Yates el que vino por detrás, porque por delante Matti Rondel del Tudor, que ya ha hecho alguna que otra carrera en escalada bastante interesante, cuidado con este corredor que también lo está haciendo bastante bien, pues se le ha puesto bastante durillo a Yates y no ha sido hasta los últimos metros cuando Adam Yates ha podido derrotar a Rondel. Por tanto, mira, ahí tiene otra victoria Adam Yates. Y la última carrera que os quiero comentar es la Paris Tour 1.pro. Sigue siendo una carrera muy entretenida, ya sabéis, con esa mezcla entre colinas y viñedos, y hemos vivido un final totalmente surrealista. Yo todavía estoy pensando cómo poder explicar ese final. Os pongo un poco de antecedentes. A unos 35 kilómetros para el final consigue escaparse Thibaut Gruel y Paul Lapeira. Se pasan 34 kilómetros defendiendo una ventaja entre 10 y 15 segundos. Y lo digo así tan literal, es que incluso alguna vez habían estado a 4 o 6 segundos. Al final llegan, cuando falta 1 kilómetro, 1,2 kilómetros, tienen 11 segundos con 4 perseguidores. Es decir, que la situación es la misma que los últimos 35 kilómetros. Y de repente dejan de tirar, se paran y los atrapan. Es que no entiendo nada. Es decir, en esa situación lo que yo haría es pues tirar y hasta que me den las piernas. Y si me cogen a 100 metros, me han cogido a 100 metros. Yo la única explicación que le quiero dar, la única explicación que le puedo dar, es que a lo mejor Decathlon no confiara totalmente en Paul Lapeira para poder ganar, porque pensaron que Thibaut Gruel podía ser un poco más rápido, y como por detrás venía Biseguer, podía ayudarle como lanzador, y en ese lanzamiento poder ganar por Lapeira. Pero me parece una carambola de aquellas totalmente surrealista. Yo creo que por Lapeira es muy capaz de ganar a Thibaut Gruel, aunque este corredor joven francés tenga un sprint bastante potente. Al final se le han tenido que jugar entre los 6, y lo que ha pasado, que ninguno de esos dos ha hecho podio. Al final victoria para el más rápido en ese momento, o quizá el más listo, porque hacía tiempo que no veíamos a Matteo Trentin siendo el más listo de la clase, y se ha llevado la victoria. Ya había ganado esta carrera en 2015, en 2017, por tanto, tercera victoria de Matteo Trentin en la Paris Tour, y primera victoria del año. Llevaba 1 año y 3 meses sin ganar Matteo Trentin. Segundo, Christophe Laporte, que la verdad es que está haciendo un final de temporada bastante chulo. Recordad todos los problemas que ha tenido durante esta temporada. Por tanto, es una alegría que Christophe Laporte esté por aquí dando estos palos, y espero que el año que viene empiece en plena forma. Y luego otro corredor que va dejando esas miguitas. La verdad es que está cotizando bien Albert Winter Philipsen, que lo está haciendo también muy bien, metiéndose en un corte importante, y no es la primera vez que lo consigue. Estamos ya con el menú de la semana, y en el menú de la semana son las últimas carreras ya del año. Tenemos del día 14 al 19, es decir, del martes a domingo, el Tour de Guangxi, que es una carrera World Tour. Cierra, por tanto, el calendario World Tour. Nos vamos a China, son 6 etapas. Primera etapa yo creo que al sprint. La segunda tiene una subida que podría dejar a algún sprinter fuera, pero diría también que sería un sprint en grupo seleccionado. La tercera y cuarta diría que es sprint. No veo que se pueda romper la carrera al nivel de los corredores que van en unas cotas que hay. La quinta etapa es la decisiva porque es el final en alto, es un final unipuerto en Nogla, 3,3 kilómetros al 7,3%, pero con 1,2 kilómetros al 14,8%. El año pasado aquí ganó Lennep van Ebbel para hacerse con la carrera.
Y si nos vamos a 2019, aquí el que ganó, seguro que si esto fuera un Trivial Pursuit, ya diríais el nombre, el Rimas. El Rimas ganó aquí también para conseguir la general y la etapa. Fueron 2 de las 6 victorias que tiene como profesional. Sexta etapa al sprint. Veo que la Start List todavía está muy limpia y no sé si voy a tener tiempo para hacer una previa. Lo intentaré, pero me da a mí que voy un poco justo. El martes, de martes a domingo, una carrera que regresa, el Tour of Holland 2.1. Es una carrera que se venía disputando desde 1948 y que se dio parada. Al final son 6 días y es pues la típica carrera por Países Bajos, donde siempre tienen más o menos un prólogo. En la primera etapa es un prólogo de 4 kilómetros. Lo que sería la primera etapa yo creo que va a ser un sprint. La segunda etapa es una crono de 14,4, que también era muy típico, que hubiera prólogo y crono. La tercera etapa va a ser un sprint. La cuarta etapa pues puede ser interesante porque tienen 13 pasos por el Col du Van, que son 400 metros al 5%. Yo creo que ahí puede haber un poquito de lucha. Y la quinta etapa podría ser la más interesante, pues tiene un paso que se llama el Gravel Road, de 600 metros al 4,1%, que se pasa en 10 ocasiones. Yo creo que ahí también se puede dar algún estacazo que otro. Y todas las etapas tienen, si no me he equivocado, 2 puntos Red Bull kilómetro. Es decir, kilómetro de oro Red Bull en 2 ocasiones. Por tanto, puede ser súper divertida. Veremos a ver cómo pinta. El día 15, que creo que es el miércoles, es el Giro de Véneto 1.pro, carrera con un circuito con varias cotas duras y final en el Monte Perico, que se sube en varias ocasiones, 1,1 kilómetros al 7,2%, que está en la ciudad de Vicenza. Aquí Corbin Strong se llevó la carrera el año pasado. Y el domingo hay 2 carreras que ya cierran el calendario, que es el Crono de Nations, es crono sobre 45 kilómetros, el año pasado la ganó Stephen Kuhn. Aquí no puedo deciros nada porque la Start List está muy vacía. Y el domingo también tenemos el Veneto Classic 1.pro, recorrido típico de carrera italiana de un día, con subidas exigentes, algún tramo de este rato, sobre todo al final de la carrera. Y el año pasado se la llevó Magnus Kort. Y como decía, con esto se cierra lo que diríamos el calendario más importante. Sí que quedan algunas carreras, sobre todo 1.2, 2.2, Sudamérica, alguna por Asia, pero lo que sería el calendario de los equipos más importantes, World Tour y Pro Tour, se cierra con estas carreras. Y por tanto, la semana que viene será el último en ruta que haremos. Después de eso, los típicos programas de recopilación, tops. Bueno, ya veremos lo que hago. Tengo que acabar de pensarlo. Muy bien, pero eso ya será la semana que viene, donde os hablaré de estas carreras y de todas las noticias que vayan sucediendo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya que habéis llegado, si me podéis dejar un like, os lo agradezco un montón. Sois los mejores. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.